Hola, buenas tardes a todos. Les habla América, soy bibliotecaria de la Biblioteca de Hialeah y hoy les quiero invitar a que cada miércoles nos acompañen de 6 a 7 p.m. a la clase virtual de educación financiera. Vamos a tener diferentes temas de qué hablar cada tarde. El tema de hoy se titula La moratoria de la renta en tiempos de COVID-19 y les quiero explicar en qué consiste la tan nombrada moratoria de la renta y también les voy a hablar un poquito de cómo funciona realmente y a quién afecta. Empecemos diciendo que la moratoria de la renta se ha estipulado debido a la pandemia del coronavirus, la cual le ha impedido a muchos individuos y familias reunir los fondos necesarios para pagar la renta de la vivienda. Explicando un poquito más sobre el origen de la moratoria de la renta en tiempos de COVID-19, les diremos que el gobierno federal de los Estados Unidos el 27 de marzo de 2020 puso en efecto una ley que prohíbe a ciertos dueños de propiedades presentar una demanda judicial de desalojo por falta de pago. Esta ley estaría en efecto de momento hasta el 25 de julio de 2020, pero la buena noticia es que ha sido extendida ahora hasta el 31 de agosto de 2020. Para aquellos que necesiten saber por qué le llamaron moratoria, le diremos, para que nos entiendan mejor, que moratoria es sinónimo de aplazamiento. Por lo tanto, esta ley es un aplazamiento del pago de la renta debido a la pandemia del coronavirus, que, como ya ustedes saben, ha aumentado dramáticamente el número de desempleados y, por tanto, la capacidad de las personas de tener los fondos necesarios para pagar el techo donde viven. También nos hemos apoyado en un diccionario de términos jurídicos para entender la terminología legal alrededor de la moratoria. Una vez explicado el concepto de moratoria, sinónimo de aplazamiento, vamos a regresar un poquito a la ley que sustenta esta moratoria. La ley se conoce por sus siglas en inglés como CARES Act o CARES Act. Act se traduce como ley y CARES o CARES es una combinación de siglas que se traduce como ayuda, alivio y seguridad económica por coronavirus. Como ven, las siglas en inglés no tienen mucho que ver con las siglas en español, pero al menos tienen una idea de dónde salieron las palabras y así no se confunden con otras cosas nombradas CARE o CARE. La ley CARES abarca diferentes ayudas, pero su sección 4024 prohíbe a los dueños de ciertas propiedades iniciar un proceso de desalojo o cobrar cargos atrasados, penalidades u otros cargos a los inquilinos que no hayan podido pagar la renta. Cuando nos referimos a ciertas propiedades, estamos hablando de aquellas propiedades respaldadas por fondos gubernamentales o federales, como se ve en la pantalla. La misma ley le requiere a los propietarios proveer a los inquilinos un aviso de por lo menos 30 días para desocupar la propiedad. También la ley prohíbe que los propietarios emitan un aviso de desocupar la propiedad antes de finalizar el periodo de 157 días promulgado en la ley CARES o CARES, el cual se cumpliría con la nueva extensión el 30 de septiembre de 2020. Lo particular de esta ley es que, a diferencia de otras leyes anteriores relacionadas al desalojo, es que los propietarios no solo no pueden emitir una orden de desalojo por falta de pago, sino que tampoco pueden emitir una orden de desalojo por otras razones tales como tener el coronavirus y demostrar que no es seguro mudarse. Si tiene alguna duda de cuáles serían otras razones, debe consultar a un abogado. Si analizamos el periodo de vida de la ley CARES, vemos que la misma fue emitida el 27 de marzo de 2020 y que originalmente tenía una duración de 120 días que se cumplirían el 25 de julio de 2020. Ahora la moratoria de la renta estará vigente hasta el 31 de agosto y su duración es de 157 días en total. Esto quiere decir que un propietario podría iniciar una demanda de desalojo a partir del 31 de agosto de 2020. Sin embargo, la orden solo podría ejecutarse después de los 30 días de notificación del propietario al inquilino, lo cual todavía le da un margen al inquilino hasta el 30 de septiembre de 2020 para abandonar la vivienda.
Es importante comprender que la misma ley CARES no absolve a un inquilino de sus responsabilidades legales. En otras palabras, el inquilino que no pague la renta durante el periodo de gracia de los 157 días todavía es responsable financieramente por los meses que no ha podido pagar y también pudiera enfrentar el desalojo. De acuerdo con el Departamento de Viviendas, la mejor opción para el inquilino es pagar la renta, de ser posible. Aquellos que enfrenten dificultades económicas serias deben contactar al propietario de la vivienda y discutir la situación, así como hablar de las posibles soluciones. Adicionalmente a la ley federal CARES, existe una moratoria de desalojo en el estado de la Florida. Es decir, que usted también califica. Esa moratoria comenzó el 2 de abril de 2020 y terminó el 2 de junio de 2020. A partir del 2 de junio, el propietario pudiera haberle entregado una notificación de que abandona la vivienda por falta de pago y todavía el inquilino tendría 30 días para mudarse si le han emitido una orden de desalojo. Sin embargo, todavía usted es responsable por pagar la renta atrasada. Aunque la moratoria de la Florida ya expiró, todavía está vigente la moratoria federal y específicamente en el condado Miami-Dade existe una ley que ya ha suspendido los desalojos de las viviendas que pertenecen a los programas del gobierno mientras se mantenga el estado de emergencia por coronavirus. Es muy importante pensar en las ramificaciones económicas que tiene esta moratoria, no solo para los inquilinos, pero también para los propietarios de casas y para el mercado de vivienda en general. Existen muchos programas establecidos por la misma ley CARES y otras instancias del gobierno que están proveyendo asistencia para mitigar el impacto económico por la falta de pago de las rentas. Estos programas facilitan un alivio financiero tanto para propietarios como para inquilinos. Los propietarios, por ejemplo, pueden ser elegibles para el perdón de hipotecas o para préstamos o subsidios dirigidos a pequeños negocios. Los inquilinos también pueden ser elegibles para el pago directo a individuos como el estímulo de los $1,200 y por el beneficio de desempleo con el siguiente apoyo del gobierno federal de los $600. También pueden ser elegibles para sellos de alimentos y asistencia médica temporal. También hemos visto que muchos gobiernos locales han desarrollado programas para ayudar con el pago de la renta, así como organizaciones locales distribuyendo comidas gratis en muchos puntos de la ciudad. Y ya casi llegando al final de esta charla de hoy, resumimos los aspectos más importantes de los que hemos hablado. Primero, existe una moratoria o aplazamiento del pago de la renta hasta el 31 de agosto. Segundo, aún con el aplazamiento, el inquilino sigue siendo responsable por pagar los meses atrasados. Y tercero, existen programas económicos de los gobiernos local y federal para ayudar a pagar la renta. Y de esta forma terminamos esta presentación y los invitamos a que nos sigan a través del portal de la Biblioteca Pública de Hialeah, nos den sus comentarios y nos transmitan sus preocupaciones. Tenemos el compromiso de proveerle la información que usted necesita en los temas que usted necesita. Nos vemos en la próxima presentación. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta luego.